Bien, pues y vamos a iniciar esta edición de Hoy es Noticia con una de las repercusiones que ha traído en esta jornada esta acusación constitucional, este proceso de acusación constitucional que acabó en la jornada del día de ayer, esto tras la aceptación de la cuestión previa, en este caso ahí en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Steffi? Hoy hubo, repercusiones, hubo palabras del presidente Gabriel Boric, incluso hasta fuera del pack de preguntas que se le realizó en una actividad de prensa. Él se quiso detener, se dio espacio y quiso entregar su declaración, que ya la había hecho por redes sociales en todo caso. Sí, de hecho, redes sociales, punto de prensa hoy día, también un llamado que le hizo al ministro de Vivienda, Felipe, cuando el ministro iba ya de regreso acá hasta la región metropolitana desde Valparaíso, luego de lo que ha sido un triunfo para el ministro y que para muchos han dicho, sobre todo en el oficialismo, por cierto, que ha fortalecido la figura del ministro de Vivienda. Incluso algunos sectores en la derecha, como Evópoli, recordemos que no puso las firmas para esta acusación constitucional, también reconocen que se fortalece la figura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien durante esta jornada y a menos de 24 horas de lo ocurrido en Valparaíso es que vuelve a retomar funciones. Hubo toda una parafernalia ahí, Felipe, para recibir al ministro en esta actividad, en un traspaso de terrenos en la comuna del Bosque para iniciar construcciones, y es ahí donde finalmente el ministro es recibido por los distintos comités habitacionales. Algunos comités también se reunieron afuera del Ministerio de Vivienda el día de ayer. Cuando el ministro llega a Santiago, lo estaban esperando ahí precisamente para hacer una especie de arenga para poder apoyar finalmente al ministro Carlos Montes, quien había sido cuestionado por distintos sectores de la derecha, otros también de la oposición, que finalmente fracasan ahí y que de hecho ni siquiera se alcanza a discutir el fondo de esta acusación, porque al acoger la cuestión previa se rechaza entonces la admisibilidad de la acusación constitucional. Antes de pasar a lo que ha sido los análisis, Felipe, vamos a pasar a revisar parte de las declaraciones del presidente durante esta jornada en un nuevo respaldo al ministro de Vivienda. Fue aceptada la cuestión previa que deriva en el rechazo de la quinta acusación constitucional que se ha emprendido en contra de algún ministro de nuestro gobierno. Yo quiero destacar lo que está haciendo el ministro Carlos Montes. El ministro Carlos Montes ha sido un luchador social y un dirigente político preocupado justamente del bien común por más de 55 años a lo largo de toda su vida. Y creo que ayer quedó también demostrado que la labor que está cumpliendo a cargo del Ministerio de Vivienda va por buen camino, y va por buen camino en dos sentidos que son importantes. Uno, en poner a disposición y actuar proactivamente para denunciar cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y en segundo lugar, y tremendamente importante, cumplir con el compromiso de construir 260.000 viviendas. Un espacio, Felipe, que se da al presidente en este punto de prensa para finalmente entregar su respaldo, un respaldo que ha sido ahí bien consistente por parte del presidente, lo ha reiterado varias veces, la primera después de esta acusación constitucional que se convierte en la quinta rechazada en el Congreso, y donde también en la derecha comienzan a hacer los distintos análisis. Te decía yo que Evópoli, si bien no puso las firmas, hay un análisis y un reconocimiento también de que esto fortalece finalmente la figura del ministro, porque lo que ocurre finalmente al ser rechazada una acusación, decía por ejemplo el diputado Francisco Undurraga, es que se alinea todo el bloque detrás, y eso es una buena señal finalmente para el oficialismo. Claro, y ¿sabes qué? Escuchaba también la declaración de Francisco Undurraga y fue bien duro con ciertas decisiones que se tomaron en el trayecto de esta acusación constitucional. Principalmente lo que tiene que ver con que esta acusación se presenta, pero ni siquiera se evaluó si estaban los votos necesarios para poder aprobarla. Es decir, en términos bien coloquiales, se hizo el loco en torno a esta acusación, que además, ¿para qué vamos a andar con cosas? Estaba mal escrita, no tenía ni índice tampoco esta acusación. Era así de sencilla fue escrita este texto. Bueno, y también lo comentaba el diputado Jorge Guzmán, también de Evópoli, haciendo el mismo análisis, por cierto, en un sector de Chile Vamos que no solamente pone las firmas, sino que hace hincapié en las desprolijidades que hubo, como tú decías, Felipe, en descoordinaciones previas, porque haciendo un barrido hacia atrás,
Recordemos que el primer partido que menciona que va a hacer esta acusación constitucional es el Partido Social Cristiano, al que finalmente se le unen distintas fuerzas de la derecha para respaldar este texto, que finalmente empiezan a tomar dos acusaciones distintas, dos hipótesis distintas, y eso también se centró en la defensa del ministro Carlos Montes, y no solamente él, sino que también haciendo seguimiento a las distintas comisiones que se realizaron, las sesiones de la comisión revisora. Hubo varios invitados que eran por parte del oficialismo, otros por parte de la oposición. Ninguno pudo defender concretamente la acusación constitucional. Todos insistían en que no tenía fundamento jurídico, más allá de la responsabilidad política, que son cosas distintas. Lo que se insistía es que si uno va a imputar responsabilidades políticas, tienen que estar basadas bajo las causales de un artículo de la Constitución, que es el artículo número 52, donde están establecidas finalmente las causales de una acusación constitucional. Eso no estaba bien fundamentado. También habían otros puntos, por ejemplo, que habían tablas de los informes de la Contraloría que estaban copiados y pegados, que no aludían directamente al ministro de Vivienda. Incluso también el abogado Pablo Ruiz-Tagle decía que él mismo tuvo que enumerar las páginas de la acusación constitucional porque no venían numeradas, que también eso complicaba de cierta forma hacer una buena defensa. De hecho, ayer decía una frase que estuvo un poco opacada por esta del tío Emilio. Decía, esto es como defenderse contra una nube, decía el abogado Ruiz-Tagle, precisamente porque no había un buen fundamento que finalmente no pudo sostener la derecha, también con los otros sectores de la oposición, que finalmente no tuvieron la capacidad para poder tener los votos necesarios, que era una mayoría simple la que se requería en la sala, y esto también hubo varias ausencias ahí en la sala que fueron cruciales, por ejemplo, para haber tenido un resultado un poco más estrecho. Incluso de parlamentarios que dieron sus firmas, como por ejemplo Gaspar Rivas, que era parte de... Estaba con licencia médica. Claro, estaba con licencia médica y tampoco fue parte de esta votación. Ahí se perdió un voto, de hecho. Se perdió un voto también, por ejemplo, Roberto Arroyo también estaba ausente en la sala. Habían otros también como, si no me equivoco, el diputado Longton, también el diputado José Miguel Castro tampoco estaba en la sala, y es ahí también donde se empieza a ver lo que fue esta descoordinación en este sector y la falta de capacidad finalmente para poder empujar un texto que ya de por sí en términos jurídicos no estaba bien respaldado. Es por eso que lo que estamos viendo ahí en las imágenes es la llegada del ministro en su primera actividad ahí en la comuna del Bosque. Te decía, yo estaba todo listo y dispuesto para la llegada del ministro, a quien, por cierto, se le preguntó por el día después de la acusación constitucional. Pasemos a revisar ahí las declaraciones del ministro. Cuando venía de vuelta a Valparaíso, me llama el presidente de la República para decirme que cuenta con todo su apoyo y quiere que yo siga, y que la tarea del plan de emergencia es fundamental para su gobierno. Pero la vida dirá lo que va a ocurrir, si no somos brujos todavía. Yo llamaría a todos los que tenemos distintas responsabilidades políticas a ser muy constructivos, a buscar soluciones, a entender de que el hecho de que en el país esté desprestigiada la política le hace mal a la democracia, le hace mal a la sociedad y nos hace mal a todos, porque la política es para construir la vida en común. Ahí se le preguntaba también, Felipe, respecto a una tesis que ha venido trabajando la derecha incluso antes del rechazo a la acusación constitucional, precisamente porque sabían cuál iba a ser el escenario en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y tiene que ver con el historial de acusaciones constitucionales. Tenemos 5 acusaciones rechazadas, pero lo que dice la derecha es que ninguno de esos ministros, a excepción de Carlos Montes, está en el gabinete. Entonces ellos lo que dicen es finalmente que sí debilita la figura de un ministro pasar por el escrutinio, de la Cámara de Diputadas y Diputados con este debate de la acusación constitucional, aunque lo que estamos viendo ahora es que hay un ministro fortalecido ya en funciones. Se ha dicho también que uno de los objetivos es el plan de emergencia habitacional, pero interesante también lo que ocurre, Felipe, retomando un poquito de las ausencias. Llamó en particular la atención la ausencia de la diputada Catalina Pérez, porque ella estuvo todo el debate. Ella está suspendida por Revolución Democrática, cuestionada por la derecha a propósito del caso Convenio, su vínculo también con Daniel Andrade, que es su expareja. Ella estuvo todo el debate de la cuestión previa, sin embargo se ausentó de la votación. Para algunos fue vista como una señal, no solamente por el caso Convenios y los cuestionamientos hacia ella, sino que también
cómo ella ve, según ha trascendido, cómo ella ve el rol del ministro de Vivienda, Carlos Montes, un rol del cual ella no estaría tan de acuerdo, algo que habría sido también conversado con las bancadas del oficialismo. Esto porque, según ha trascendido, hay algunos ahí en el Frente Amplio que tienen algunas diferencias por cómo han sido las responsabilidades políticas, particularmente del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Algunos dicen que sí debiese haber también sido sometido a esta acusación constitucional, pero que, por cierto, había que dar una señal de unidad, que era lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que parte de la acusación constitucional no solamente es una oportunidad para el ministro, sino que también para alinear al oficialismo. Por lo tanto, ahí son conversaciones internas, ahí como también ha ocurrido, por ejemplo, desde la otra vereda en la oposición. Por eso vamos a pasar a revisar también reacciones de distintos parlamentarios. No hay nada que afirme más a un ministro que sea acusado. Que perder la elección, digamos. No, o sea, evidente que sea acusado porque eso hace que el bloque entero se una detrás de él. Hasta antes de la acusación, hasta Camilo Escalona está pidiendo la revisión del ministro Montes como titular de Vivienda. Una vez presentada la acusación, obviamente, naturalmente, todos se cierran y se demuestra una vez más que, a pesar de los ingentes esfuerzos que hace el gobierno por señalar que la oposición tiene el control de la Cámara de Diputados, esto nunca ha sido así. La prueba está que no tenemos la presidencia de la Cámara y, una vez más, no se contaron los votos. Creo que la acusación constitucional a Montes no fue una derrota, sino el hacer el punto político sobre la mala gestión que ha hecho el ministro para enfrentar la corrupción de su cartera en torno al caso Convenios. Comparto la apreciación de que el texto acusatorio tenía una serie de imperfecciones, pero también es cierto que la inacción del ministro Montes frente a todo lo ocurrido con estas millonarias defraudaciones, y en donde muchas veces se hizo ver incluso como una víctima de las circunstancias y no como la cabeza política de Vivienda y Urbanismo, no resistía más, y por lo tanto esta acusación era totalmente necesaria. Y cuando existe este caos y el presidente de la República no es capaz de resolver el tema con un cambio de gabinete, es responsabilidad del Congreso solicitar la destitución del secretario de Estado. Hoy día todas las acusaciones que se han presentado, si bien es cierto, no las hemos ganado, digamos. Hoy ya ningún ministro de aquellos que han sido acusados constitucionalmente siguen estando en su cargo como ministro. Eso significa que no están, no porque de verdad estuvieran haciendo bien su trabajo. Entonces, eso igual no es menor, digamos, frente a la realidad de las acusaciones constitucionales. Lo que estamos diciendo es que él tiene la responsabilidad como cabeza de la cartera del Ministerio de Vivienda en dar digamos, la responsabilidad política, y lo mejor que puede hacer es dar un paso al costado. Reflexiones varias, Felipe. Algunos insisten en que hay una responsabilidad política, que los antecedentes estaban, que la acusación estaba bien fundamentada. Otros también con esta tesis de que los ministros quedan debilitados después de una acusación constitucional. Otros también, como Evópoli, se han mantenido al margen, han sido críticos también con las decisiones tomadas. También, por ejemplo, esta Renovación Nacional, que ha dicho que no van a apoyar una acusación constitucional, una nueva acusación, si es que no está fundamentada correctamente o no tiene los apoyos necesarios. Quizás con premura se tomó esta acusación que finalmente no quedó bien redactada, o al menos así lo dijeron varios especialistas. Y en el oficialismo sacan cuentas alegres también, el ministro también estaba bien contento, y también hay nuevamente un respaldo por parte de la moneda. Yo veo bien difícil que la figura del ministro quede debilitada después de esta acusación. O sea, al menos en las imágenes que veíamos ahí en la llegada, la actividad que se desarrolló en la jornada del día de hoy, está bastante más distendido que en otras ocasiones. Sí. El ministro, incluso hasta saludando de besos, de abrazos. Esas imágenes antes o durante el proceso de la acusación, y cuando estaba bien álgido el tema del caso Convenio, era bien difícil de poder observarlas. Había un ministro, Carlos Montes, un poco más tenso, sabía que en los puntos de prensa le iban a preguntar respecto a este tema, y la verdad es que la coraza de defensa que había en torno a el ministro Carlos Montes estaba bien dura en ese sentido. Y aparte, bueno, lo conversábamos fuera de micrófono, se lo comentamos también ahí a nuestros televidentes, que La Tercera, hay que darle la fuente también aquí en este tipo de hechos, publica hace tan solo algunos instantes que a propósito de la situación y lo que ha gatillado todo esto, la situación de Daniel Andrade, claro, al interior de
de la cárcel donde está cumpliendo la prisión preventiva, bueno, se le puso freno a unas clases, a un taller de inglés que él estaba desarrollando al interior de este recinto penitenciario para los reos que están ahí cumpliendo medidas. Pero además, no solamente fue eso, sino que además le allanaron la celda donde él está cumpliendo esta prisión preventiva. ¿Por qué? Porque les generó alerta o sonaron las alarmas más bien, sí, cuando él publica esta carta por medio de redes sociales. ¿Cómo lo hizo? Bueno, utilizando su teléfono celular. Parte de lo que también ha sido como coletazo de estas situaciones que han ocurrido en torno al caso Convenios, al caso Democracia Viva, y que sigue generando capítulo tras capítulo, día tras día. Estefi, muchísimas gracias por el comentario, que esté muy bien. Gracias, Felipe. Chau, chau.